Porto en Portugal, Atletico in Madrid, en Madrid en el Atlético, and now today Monaco. y hoy juega en un equipo en Mónaco. Now, imagine what would happen if Falco showed up to practice at Monaco wearing an Atletico jersey. Ahora, imagínense a Falcao, que ahora juega en el equipo de Mónaco, presentarse a un partido con el uniforme del Atlético de Madrid. That wouldn't make any sense. O sea, no tendría ningún sentido, ¿verdad? And maybe he would say, well, I'm here to play for Monaco. Y aun cuando él diga, pues yo estoy aquí para jugar con Mónaco, But they would say, you're wearing a jersey from a different team. oye, pero tú traes el uniforme del equipo enemigo. That would tell us that he hasn't really understood that he's on a new team. Eso nos mostraría que él no ha entendido que ya está en un nuevo equipo y que tiene que usar otro uniforme. He hasn't understood that his new identity as a player in Monaco means he has to dress differently. Él tiene problemas con su identidad de que ahora pertenece al equipo de Mónaco y ahora tiene que vestirse de una manera diferente. And this is the same thing that we're going to find in this passage Y esto today. es lo mismo que vamos a encontrar en este pasaje el día de hoy. That as followers of Jesus, our identity has changed. Que como seguidores de Cristo nuestra identidad ha cambiado. That we're not playing for the same team we used to play for. Que ya no estamos jugando en el mismo equipo en el cual jugábamos antes. And because we're playing for a new team, for Jesus' team, Y por causa de que estamos jugando en un nuevo equipo, en el equipo de Jesús, we have to wear a different jersey. tenemos que ponernos un uniforme diferente. We have to take off our old jersey and put on a new one. Tenemos que quitarnos el uniforme anterior y ponernos el nuevo. And this is the metaphor that Paul uses in this passage. Y esta es la metáfora que Pablo usa en este pasaje. Everything that we did before Christ is considered our old jersey. Todo lo que hicimos antes de Cristo es considerado nuestro viejo uniforme o nuestro antiguo equipo. And as we follow Christ, we're supposed to take off those actions and put on new actions. Y conforme caminamos en Cristo tenemos que despojarnos de esas viejas acciones y empezar a ejercitar las nuevas acciones. So that our lives on the outside reflect the change that has happened on the inside. De tal manera que nuestras acciones en el exterior reflejen el cambio que ha sucedido en el interior. So we're going to look at this passage in three different sections. Entonces vamos a ver estas verdades en tres secciones diferentes. In verses 1 through 4, we're going to look at this new life that we have in Christ. En el versículos 1 al 4 vamos a ver esta nueva vida que tenemos en Cristo. Then in verses 5 through 11, we're going to talk about putting off the old self. Luego del versículo 5 al 11 vamos a ver cómo despojarnos del viejo hombre, del antiguo uniforme. And in verses 12 to 17, we're going to see what it looks like to put on our new life Y in del Christ. 12 al 17 vamos a ver cómo nos vestimos de nuevo hombre, cómo se ve y cómo es el nuevo uniforme que es la nueva vida en Cristo. So let's begin by reading verses 1 through 4. Entonces, empecemos leyendo Colosenses 3, del 1 al 4. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, la vida de ustedes, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. These four verses talk about our present, our past, and our future. Estos versículos hablan tanto de nuestro presente como de nuestro pasado y nuestro futuro. Verses 1 through 2 focus on our present reality in Christ. Los versículos 1 y 2 se enfocan en nuestra presente realidad en Cristo. They begin by saying, if then you have been raised with Christ. Empieza diciendo, sí pues han resucitado con Cristo. We know that for all of us who have trusted Jesus, who have put our faith in Him, we have been raised to life with Him. Sabemos que todos los que hemos recibido a Cristo y hemos puesto nuestra confianza en Él, hemos resucitado juntamente con Él. There's no such thing as a Christian who has not been raised to new life. No hay tal como un cristiano, no existe, no puede existir el cristiano que diga que es cristiano y no ha resucitado con Cristo. So we can have confidence that these verses are talking about us. Entonces podemos tener la absoluta confianza de que este versículo habla de cada uno de nosotros.
We are those who have been raised with Christ. Somos los que hemos resucitado con Cristo. And as we looked at yesterday, it's Jesus' resurrection that guarantees our new life. Y como lo comprobamos ayer, es la resurrección de Jesucristo que nos garantiza la nueva vida. That we can have confidence in that. Y podemos confiar absolutamente en eso. Oftentimes, people think that following Jesus is a kind of death. A veces la gente tiende a pensar que seguir a Jesús es como un tipo de muerte. That they think about Christianity as a religion that says, don't do this, don't do that, don't do that. Y piensan en el cristianismo como una religión en donde hay reglas y prohibiciones y no hagas esto y ser cristiano es no hacer ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. And that to follow Jesus would be boring or dull. Y entonces seguir a Jesús se vuelve aburrido, muy feo. And what we're going to see is that following Jesus does involve a kind of death. Y lo que vamos a ver es que, bueno, sí, seguir a Cristo involucra una muerte, But the joy of following Christ is that He is our life. pero el gozo de seguir a Cristo es de que Él es nuestra vida, That we are alive in Him. de que estamos vivos, ya no muertos, sino vivos en Él. That Christianity is not just a list of things that we can't do, Que el cristianismo no es una lista de cosas que no podemos hacer, but it's about finding joy and satisfaction in sino Jesus. más bien es encontrar el gozo y la paz al conocer a Jesús. It's about finding a life better than we could find in anything else. Es acerca de encontrar una vida muchísimo mejor que cualquier vida que podamos llegar a tener en esta tierra. This is what Jesus has to offer us. Esto es lo que Jesús nos ofrece: New life, nueva vida, eternal life. vida eterna. But Paul tells us that if that's true, then we have to live a certain way. Y Pablo dice, bueno, si eso es cierto, o sea, si ya recibiste a Cristo, tienes que vivir de una manera diferente. The implication is that we must seek things that are above. La implicación es que debemos buscar las cosas que están arriba, That we have to set our minds on things that are above. que tenemos que fijar nuestra mente en las cosas del cielo. So what is your mind set on? Entonces, ¿en qué está enfocada tu mente? As I was preparing this, I was asking myself, what is my mind Mientras yo set on? estaba preparando esto, yo me hacía la misma pregunta a mí: ¿en dónde tengo enfocada mi mente? What do I spend my time thinking about? ¿Qué es en lo que paso la mayor parte del tiempo pensando? ¿Qué es lo que ocupa mis pensamientos la mayor parte del tiempo? What do I spend my time dreaming about? ¿En qué es en lo que invierto mi tiempo soñando? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Qué es lo que anhelo? What kind of hopes do I have in life? ¿Qué clase de esperanzas tengo en la vida? For me, Para mí- my hope used to be in money. Antes mi esperanza estaba enfocada en el dinero. That I would dream about one day having a big house, Yo soñaba, algún día tendré una gran casa, having an easy life. voy a tener una vida cómoda, fácil. But for those of us who are in Christ, that is not what our mind should be set on. Pero para los que ya estamos en Cristo, eso ni siquiera debería cruzar por nuestra mente. It shouldn't be set on things of this world, No debería estar enfocada en cosas de este mundo, on the temporary pleasures that this en life los has to offer. placeres temporales que este mundo tiene que ofrecer. Rather, our minds need to be set on things that are above. En vez de eso, nuestras mentes deben estar enfocadas en las cosas que no son de esta tierra, On things that are of Christ. en las cosas que tienen que ver con Jesucristo. We should be dreaming and thinking about knowing Christ and making Him known. Debemos soñar, nuestros sueños y anhelos más grandes deberían ser conocer cada vez más a Jesús y darlo a conocer a todos los que nos rodean. That we're not trying to win fame for ourselves, but we are trying to make Jesus famous. Que no estamos tratando de hacernos famosos a nosotros mismos, sino que buscamos que Él sea famoso. Amén. Gloria a Dios. This is all so far about the things that we do with our mind. Y esto tiene que ver mucho con cómo usamos nuestra mente. Paul hasn't started talking about our actions yet.
Pablo no ha empezado a hablar sobre nuestras acciones aún. He's going to get there, Él va a llegar ahí, but before we think about our actions, we have to think about what we do with our mind. pero antes de pensar en lo que hacemos, tenemos que analizar qué es lo que pensamos. And so, if it is true that we have been raised with Christ, we need to seek the things that are of Christ. Entonces, si es cierto que hemos resucitado con Cristo, entonces tenemos que enfocarnos, que esforzarnos por buscar las cosas de arriba. This is the truth about our new life in Christ. Esa es la verdad de nuestra nueva vida en Cristo. Verse 3 talks about our past life. El versículo 3 habla de nuestra vida pasada. It tells us that we have died with Christ, Nos dice que hemos muerto en Cristo, that our life is hidden with Christ in God. que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. This gets at a central idea of our faith, Esto nos da una idea central de nuestra fe, that if we are going to find true life, we must die que first. si queremos encontrar la verdadera vida, primero tenemos que morir. So the joy of Christianity is that we have life in Christ. Entonces el gozo del cristianismo es que tenemos vida en Jesús. But in order to experience that life, we have to die to Pero ourselves. para poder experimentar esa vida, tenemos que morir primero a nosotros mismos. We have to let go of who we were before Tenemos Christ. que dejar ir lo que éramos y lo que fuimos. This principle of life coming out of death is something that God has built into creation. Este principio de la vida surgiendo de la muerte es algo que está escondido en la creación. I've learned quite a bit about coffee plants since being here. He aprendido un poquito acerca de los plantíos de café ahora que estamos acá. And one of the things I learned was about the life cycle of a coffee plant. Y algo que aprendí es el ciclo de vida de un cafeto. First, you plant it and you let it grow for about 2 years. Primero la plantas y la dejas crecer por 2 años. After 2 years, it starts to produce fruit. Después de 2 años empieza a producir fruto. And it will produce fruit for about 4 years. Y produce años en un periodo como de 4 años. But now, if you want this plant to continue to thrive, Ahora, si tú quieres que esa misma planta siga produciendo café, you have to cut it off at the tienes root. que cortarla, casi matarla totalmente. You have to kill it, basically. Tienes que matarla literalmente. If you want it to continue living, you have to kill it. O sea, si tú quieres continuar con vida, tienes que matarte. And this is the way that our life is in Y Christ. esta es la forma como obtenemos la vida en Cristo. If we want to experience the full life that He has to offer, Si queremos experimentar la plenitud de vida que Él nos ofrece, we have to die to ourselves. tenemos que morir a nosotros mismos. If we have been raised with Christ, it's only because we have already died to our old Si self. hemos resucitado juntamente con Cristo, obviamente es porque ya morimos, solamente un muerto resucita. Verse 4 then continues to talk about our glorious future in Christ. El versículo 4 entonces habla acerca de nuestro futuro glorioso en Cristo. This is one of my favorite parts of this whole passage. Este es uno de mis versículos favoritos en todo este pasaje. Verse 4 tells us that Christ is our life. Aquí dice que Cristo es nuestra vida. It's easy to think about various things giving us life. Es fácil pensar en varias cosas que nos puedan dar vida, What is it that you long for in life? pero ¿qué es lo que más anhelas en la vida? What is it that you do and it makes you feel alive? ¿Qué es aquello que haces que te hace sentir vivo? Maybe it's a relationship with somebody. Tal vez es una relación con alguien, Maybe it's a sport that you like to tal play. vez es un deporte que te gusta jugar, Maybe it's your favorite meal. tal vez es tu comida favorita, But none of those things are truly our life. pero ninguna de esas cosas son en verdad nuestra vida. Jesus is the one who is our life. Jesús es nuestra vida. And what we know from this passage is that though Jesus is not here with us in person now, He is coming back. Y lo que nos muestra también aquí es que Jesús, aun cuando está entre nosotros, en un día va a regresar físicamente. That His work in our lives has not ended. Su trabajo en nuestras vidas no ha terminado. The story is not over. La historia no se acaba aún. One day Jesus will return, Un día Jesús va a regresar and that day will be a glorious day. y ese día va a ser el día más glorioso. But this
tells us that we also will be part of that glory. Y nos dice que nosotros vamos a ser parte de esa gloria, That we will be glorified in some way. que nosotros vamos a ser glorificados de alguna manera, Our bodies will be renewed. que nuestros cuerpos van a ser renovados, Our spirits will be renewed. nuestros espíritus van a ser renovados, The ugly parts of our souls will be done away with. las partes feas de nuestra alma van a ser removidas, The things in life that cause us pain will be no more. las cosas en la vida que nos producen dolor van a ser eliminadas. When Jesus returns, we will return with him in glory. Cuando Jesús vuelva, nosotros vamos a regresar con Él en gloria. And that is what we are looking forward to. Y eso es lo que más anhelamos, lo que debemos estar buscando. This is why we have to set our minds on things that are above. Eso es por lo cual tenemos que fijar nuestra mente, nuestra atención en las cosas del cielo. We have to remember that this is our sure and certain future. Tenemos que recordar que este es nuestro futuro seguro y real. That no matter what we experience in this life, Que no importa lo que experimentes en esta vida, no matter how hard or challenging or difficult it can be, no importa qué tan desafiante, qué tan difícil, qué tan terrible sea tu situación, no matter how we might suffer for the gospel, no importa incluso cuánto puedas sufrir por el Evangelio, that one day this age will be done. un día esta era se va a terminar. That Jesus will return in glory and Porque we will be with Jesús him. va a regresar en gloria y nosotros con Él. So as we think about growing in Christ, we have to keep our minds focused on that idea. Entonces, a medida que vamos creciendo espiritualmente, tenemos que ir profundizando en esa verdad. But now this passage is going to get very practical. Y ahora, a partir de aquí, el pasaje se vuelve muy práctico. It's going to give us some very real instruction about how to put away our old life and to put on the new. Nos va a dar consejos muy prácticos de qué es específicamente lo que tenemos que hacer para vivir esta vida nueva, qué es lo que tenemos que dejar específicamente. So let's continue reading verses 5 through 11. Entonces, aquí dice del 5 al 11, hagan pues morir lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora, dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Look back to the beginning of verse 5 with me. Empecemos analizando el versículo 5. It begins in a very interesting way. Empieza de una manera muy interesante. It tells us to put to death what is earthly in us. Nos instruye, haz pues morir las cosas terrenales. There's a little bit of tension here between what Paul has already said. Hay un poco de tensión en lo que Pablo acaba de decir y lo que está diciendo ahora. In verse 3, he told us that we have died. En el versículo 3 dice, pues ya murieron. But now he's telling us to put to death Y something ahora else. en el versículo 5 nos dice, haz morir. So how is it that we can already be dead and yet we're supposed to put something to death? ¿Cómo puede ser que si ya morimos, pues tenemos que hacer morir? And this is a tension that we feel in our lives. Y esta es una tensión que siempre vamos a sentir en nuestra vida, That we know that we have died to sin, porque sabemos que ya hemos muerto al pecado, and yet we continue to struggle with it. pero todavía seguimos luchando contra él. We know that we are new in Christ, Sabemos que somos nuevas criaturas en Cristo, and yet we keep falling back into our old practices. pero seguimos tropezando y regresando a nuestras antiguas prácticas. When I first started playing soccer, I played right defender. Cuando yo empecé a jugar fútbol, empecé como defensa central. No, right or central. Right. Como defensa
derecho. And my coach put me in there because I had a strong right foot. Y mi entrenador me puso ahí porque yo tengo el pie derecho muy fuerte. So this way, when we got in trouble, I could clear the ball up the right side of the Entonces, field. cuando había problemas en el área, ¡pum!, yo la volaba y la sacaba de ahí inmediatamente. So every time I would get the ball, I would turn to the right and I would kick it down the Entonces, field. cada vez que la pelota, llegaba a mis pies, yo me daba la vuelta y con la derecha la enviaba lejos. But at one point, my coach decided to put me as a left defender. Pero en algún punto mi entrenador me probó como defensa lateral izquierdo. This was a new identity for me in some Y way. esto era como una nueva identidad para mí. I was no longer a right defender, I was Ya a no left era defender. el de la derecha, sino era el de la izquierda. And now I was supposed to use my left foot Y to ahora clear se the ball on supone the que left tenía side. que usar mi pie izquierdo para sacar la pelota del área. But I was so used to using my right foot Pero estaba tan acostumbrado a usar mi pie derecho that the natural thing for me to do when I got the ball on the left side of the field was to turn to the right and kick it into the middle of the field. que la manera natural en que yo actuaba era que cuando me caía la pelota, en vez de patearla con la izquierda, la acomodaba para patearla con la derecha. But that's not a helpful thing to do when you're on the left side of the field. Pero eso no es algo útil ni recomendable cuando eres defensa lateral izquierdo. So even though I had a new identity as a left Y defender, aun cuando a mí se me había asignado una nueva identidad como defensa izquierdo, I kept falling back into my patterns of being a right defender. por instinto yo seguía utilizando el pie derecho porque estaba acostumbrado a ser defensa derecho. And I had to practice. Y entonces tuve que practicar y practicar y practicar. And after a lot of practice, I learned to turn to the left Y and use my left después foot. de mucha práctica, ya automáticamente me volteaba para la izquierda y pateaba con la izquierda. And this is something like our life in Christ. Y esto es exactamente lo que es nuestra nueva vida en Cristo. That before Christ, we were so used to doing things in sin. Antes de Cristo estábamos acostumbrados a practicar el pecado y lo hacíamos una y otra vez. They became habits and patterns for us. Y hay hábitos y patrones de conducta arraigados. And when our old self died, Y cuando nuestro viejo hombre murió, those habits don't just die instantly. esos hábitos no se murieron. It takes some time. Toma tiempo, It takes some practice. toma práctica. So this is what Paul is encouraging us to Entonces, do. esto es lo que Pablo nos está animando a hacer. To recognize that our identity has changed, Reconocer que nuestra identidad ya ha cambiado and now we need to go about putting our practices y in ahora line with our new nosotros self. tenemos que ir ejercitando una nueva forma para poder dejar la antigua forma. So he urges us to put to death what is Entonces earthly in us. nos urge, haz morir lo terrenal en ti. And then he gives us a list of specific things Y to put luego to nos death. da una lista de cosas específicas en las que tenemos que trabajar. Sexual immorality, Inmoralidad sexual, impurity, impureza, passion, pasiones, evil desire, deseos malos and covetousness, which is idolatry. y avaricia, que es idolatría. All of these things are sort of centered on us. Todas estas cosas están centradas en nosotros. These are our internal things. Son nuestras cosas internas. Several of them have to do with sexual sin. Algunas tienen que ver con pecados sexuales. Elsewhere, Paul tells us that the person who sins sexually sins against his own body. Pablo nos dice en Corintios que el que fornica contra su propio cuerpo peca. So this is a sin against ourselves. Entonces este es un pecado en contra de nosotros mismos. And covetousness is similar as well. Y la avaricia es similar. This is about wanting something that somebody else has. Sí, porque es desear algo que tiene otro. And when we do that, that makes us a smaller person. Y al nosotros querer eso, nos hacemos personas inferiores. It's smaller, it's harder for us. Es más difícil para nosotros. This isn't something that is necessarily harmful to other people, O sea, no es algo que dañe necesariamente a otros, but this first list of sins are things that are harmful to sino us. que estas 5 cosas que menciona aquí nos hacen más daño a nosotros que a otros. And so Paul tells us to put these things to death. Y Pablo nos dice, haz morir estas cosas.
Don't practice these things ya anymore. no practiques estas cosas. Instead, practice the things of Christ. En vez de eso, practica las cosas de Cristo. We're given a warning about this in verse 6. Y nos da una advertencia de esto en el versículo 6. It says that because of these sins, the wrath of God is coming. Y dice, por causa de estos pecados, la ira de Dios viene sobre ellos. And this is something that we need to take seriously. Y es algo que tenemos que tomar con mucha seriedad. Because sin is something that God takes seriously. Porque el pecado es algo que Dios toma con mucha seriedad. And that when Jesus comes back in glory, Y cuando Jesús vuelva en su gloria, He will come back to judge. Él va a venir a juzgar. He will judge the wicked. Él va a juzgar a los impíos. And so we need to be sure that we have truly put our faith in Him. Entonces tenemos que asegurarnos de que hemos puesto nuestra fe en Él. That we have taken off the clothes of our old self, Que nos hemos despojado de la ropa del viejo hombre and we have put on the clothes of our new life y in nos Christ. hemos puesto la ropa del nuevo hombre. In verse 7, we're reminded that we all used to be deserving of God's wrath. En el versículo 7 nos recuerda que todos éramos merecedores de la ira de Dios. And this is so important for us to remember. Y esto es tan importante para que nosotros lo recordemos siempre, That as followers of Jesus, we are no better than anyone else. que como seguidores de Cristo no somos mejores que nadie, That God doesn't favor us because of anything we've done. que Dios no nos favorece por algo bueno que hayamos hecho, And that we too were objects of God's wrath y at que one nosotros time, también éramos objetos de la ira de Dios antes, when we walked in the ways of the world. cuando caminábamos en los caminos del mundo, When we followed our own path instead of following His. cuando seguíamos nuestro propio camino en vez de seguir el suyo. But the way to avoid God's wrath is to place our faith in Christ. Pero la única manera de evitar la ira de Dios es poner nuestra fe en Jesús. And then we have the opportunity to grow in maturity in Y Him. entonces tenemos la oportunidad de crecer y madurar en Él. Verse 8 gives us another list of things that describe Christian maturity. El versículo 8 nos da otra lista de cosas que describen la madurez o la inmadurez cristiana. He says that we must put away all anger, Que dice que debemos dejar también la ira, wrath, el enojo, malice, la malicia, slander, la blasfemia and obscene talk from our mouth. y las palabras obscenas de nuestra boca. If the first list that he gave us was about ways that we harm ourselves in our sin, La primera lista que nos dio es las formas en cómo nosotros nos dañamos a nosotros mismos con el pecado. this list in verse 8 is about the way that we can harm other people. Esta lista que sigue es los pecados con los que dañamos a otras personas. We become angry and maybe violent. Nos volvemos iracundos y acabamos violentos. We wish harm on other people. Y insultamos a otros. We speak badly about them. Hablamos mal de otros. And all of these things are very harmful to the Y people todas around us. estas cosas son muy hirientes para los que nos rodean. So growing in Christ is about learning to put away these things. Entonces, crecer en Cristo es ir poniendo a un lado estas cosas. About learning how to deal with our anger. O sea, aprendiendo a cómo controlar nuestra ira, How to resolve conflicts with people. cómo resolver conflictos con las personas, How to use our words in a way that bring glory to God instead of harm to other people. cómo usar nuestras palabras de manera que traigan gloria a Dios y no lastimen a los que nos rodean. And this is what God desires for us. Esto es lo que Dios desea para nosotros. This is what it looks like to break those old habits of sin. Esto es cómo se ve el romper con todos esos hábitos pecaminosos pasados. And again, this is not something that happens instantly. Y ahora, esto no es algo que suceda instantáneamente. It sometimes takes time to work on it. A veces toma mucho tiempo trabajar en cada una de estas We áreas. have to practice putting these things in. Tenemos que practicar el hacer a un lado estas cosas. And God has grace for us when we fall short. Y Dios nos llena de su gracia cuando nos hemos determinado a hacerlo. And He picks us up and encourages us to keep going. Y nos fortalece y nos anima a perseverar. As Paul continues, he starts to talk about a principle that we've seen already.
Conforme Pablo continúa, empieza ahora a hablar de un principio que ya habíamos visto. In verses 9 through 10, he reminds us that our actions flow out of our identity. En los versículos 9 al 11 nos muestra que nuestras acciones son el resultado de nuestra identidad. He reminds us that we already have put our old self to death. Nos recuerda que ya nuestro viejo hombre ha muerto, That we already have been made new. que ya hemos sido hechos nuevos And that because of that, we should not lie to one another. y que por causa de eso ya no deberíamos mentirnos los unos a los otros. And he tells us in verse 10 that this all begins with knowledge of God. Y en el versículo 10 nos dice que todo este proceso comienza cuando conocemos a Dios. That if we want to become a new kind of person, we have to start with our relationship with God. Que la vida nueva comienza cuando comenzamos a conocer a Dios. Let's say that I struggle with anger. Digamos, por ejemplo, que yo tengo luchas con la ira. If I just focus on my anger, Si yo nada más me enfoco en mi ira, I have no real hope for dealing with it. no tengo ninguna esperanza de poder vencerla. My progress will be very slow. Mi progreso va a ser casi nulo. But if I focus on my relationship with God, Pero si me enfoco en mi relación con Dios, if I focus on growing in knowledge of Him, si me enfoco en crecer en conocimiento de Jesús, then I can have confidence that my new self will be renewed in Him. entonces puedo tener la confianza de que mi nuevo ser va a ir siendo renovado cada día. That as my relationship with God becomes closer, these areas of sin will become weaker. Que conforme mi relación con Jesús se va fortaleciendo, estos hábitos antiguos se van debilitando. You see, growing in Christ is not something that we do on our own. Y obvio, crecer en Cristo no es algo que hacemos por nosotros mismos. We don't become better people by working really hard. No nos volvemos mejores personas por trabajar muy duro. Instead, we become better people by trusting in God, En vez de eso, nos volvemos mejores personas confiando en Dios, by learning about Him, aprendiendo de Él, by growing in our relationship with Him. creciendo en nuestra relación personal con Él. So that needs to be our focus. Entonces, ese debe ser nuestro enfoque. And if we focus on that, we will see the fruit of that in our lives. Y si nos enfocamos en eso, vamos a ver el fruto de eso en nuestra vida. Verse 11 now introduces a slightly different idea. En el 11 se nos introduce una idea un poco diferente. It starts talking about the social implications of our new life in Christ. Porque empieza a hablar de las implicaciones sociales de nuestra nueva vida en Cristo. How are our relationships with other people supposed to be different? Cómo nuestras relaciones con los demás se supone que deben ser diferentes. And what we find is that in Christ, Y lo que encontramos es que en Cristo all of the things that used to divide us fall away. todas las cosas que nos han dividido y que nos dividen se derrumban. He includes this list of relationships in verse 11. Incluye esta lista de relaciones en el versículo 11, Greek and Jew, griegos y judíos, circumcised and uncircumcised, circuncidados y no circuncidados, barbarian, Scythian, bárbaros y escitas, slave and free. esclavos y libres. And in each of these cases, there was a line that divided these two groups of Y en people. cada una de estas relaciones había una línea, un muro que dividía a ambos. Jews would not eat meals with Greeks just because they weren't Jewish. Ni siquiera se sentaban a comer con alguien que no era judío, mucho menos con un griego, y los griegos igual. Se odiaban. Those who were circumcised thought poorly of those who were not circumcised. Los que eran circuncidados ni siquiera tocaban o estaban con alguien que no era circuncidado. Slave and free were not equals. Los esclavos no eran iguales a los libres. But what Paul wants us to see here is that these artificial dividing lines have been done away with. Entonces lo que Pablo quiere que veamos aquí es que estas líneas de separación artificiales se derrumban en nuestra nueva identidad.
That no person is better than another person just Que no because of hay the color of their skin, una sola persona que sea mejor que otra por el color de su piel, because of the country that they come from, o por el país en donde nació, or their level of education, o su nivel educativo, or the kind of job that they have. o el tipo de trabajo que tengan. These are things that divide people in the world. Estas son cosas que dividen a los hombres en el mundo. But in Christ, we are all Pero en united. Cristo todos somos uno. Because while we have differences, Y claro, a pesar de que tenemos diferencias, we share the most important thing in common. tenemos en común lo más importante. And that is that we are all in Christ. Y eso es que todos estamos en Cristo. And in Christ, we are all equal. En Cristo todos somos iguales. That the teachers are not better than others. Los que enseñan, los líderes, no son mejor que ninguno. That one person is no better than another. Ninguna persona aquí es mejor que ningún otro. That the gifts God has given you don't affect the way that He views you. Los dones que ha dado Dios a cada uno no deben afectar la forma en cómo se usen. But in Christ, we are one. Porque en Cristo somos uno. And Christ is Lord of us all. Porque Cristo es nuestro Señor, Señor de todos. So this is what it looks like to put away the old self. Entonces, así es como se ve el echar a un lado, el hacer a un lado nuestro viejo hombre, despojarnos del viejo hombre. To deal with the sins that are harmful to ourselves, O sea, de tratar con aquellos pecados que nos dañan a nosotros and we must deal with the sins that are harmful to other people, y tratar con los pecados que dañan a otra gente. and we have to deal with the sins that keep us disunified, Y tratar con los pecados que nos dividen, because we are all in Christ. porque todos somos uno en Cristo. Let's look now at the last section of this passage, Ahora- verses 12 through 17. Analicemos la última sección de este pasaje del 12 al 17. It's talking about our new life in Christ. Habla de nuestra nueva vida en Cristo. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándoles y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. This passage, as we saw, gives us some more very practical instructions. Este pasaje, como el anterior, nos da instrucciones muy prácticas. These are instructions about how we can put on our new clothes in Christ. Son instrucciones acerca de cómo vestirnos con el nuevo uniforme, cómo ponernos la nueva ropa. And this action of putting on new clothes begins with understanding our new identity. Y esta acción de vestirnos del nuevo hombre comienza con el entendimiento de nuestra identidad. We find three terms that Paul describes Christians with. Encontramos tres términos que describen a los cristianos. First, he calls us God's chosen. Primero nos dice que somos escogidos de Dios. This is one of my favorite titles. Este es uno de mis títulos favoritos, That we are God's chosen. que somos los escogidos de Dios. That He chose you Que Él te escogió a ti and He chose y me. Él me escogió a mí. This is not something we have chosen, Esto no es algo que nosotros escogimos. but He chose us. Él nos escogió. So, with that understanding, that changes the way we think about ourselves. Entonces, con ese entendimiento, eso cambia totalmente, radicalmente la manera en que pensamos sobre nosotros. Our lives are not worthless.
Nuestras vidas no son inútiles. No matter what we have done in the past, No importa qué es lo que hayamos hecho en el pasado, God has chosen us. Dios nos ha escogido. There's perhaps nothing more important than that. Tal vez no hay nada más importante que eso. And this should encourage us towards evangelism as well. Y es algo que se nos anima para el evangelismo también. Because there are other people whom God has chosen. Porque hay otras personas que Dios ha escogido también. And they haven't even heard the gospel Y yet. ellos ni siquiera han escuchado el evangelio. So we can go out and preach, Entonces podemos ir a ellos y predicarles, knowing that there are people who will listen whom God has chosen. sabiendo que si han sido escogidos por Dios, nos van a escuchar y van a responder al evangelio. They will respond in faith to the Y van a gospel. responder con fe al evangelio. So first, we are God's chosen ones. Entonces, somos escogidos de Dios. Second, we are holy. Segundo, somos santos. We saw this in yesterday's passage as well. Lo veíamos en los pasajes de ayer también. The idea of being holy is to be set apart. La idea de ser santo es la de ser separado, apartado. As God chose us, so He separated us. O sea, no solamente nos escogió, sino que también nos apartó, nos separó. With the purpose of us being different from the rest of the Con el world. propósito de que tú y yo seamos diferentes al resto del mundo. That our actions would reflect something about God to the world. Que nuestras acciones van a reflejarle el mensaje de Dios al mundo. That people could see us and learn about God. Que la gente cuando nos vea pueda aprender algo de Dios. So we are those who are chosen, and we are those who are holy. Entonces somos aquellos escogidos, somos aquellos santos. And the third one I actually wrote down wrong in the outline. It should be beloved. Y el tercero está mal, o sea, bórrenlo porque eso es de ayer sin culpa. Eso está en el de ayer. En vez de sin culpa es amados. That we are beloved. Amados. Está, o sea, fue un error tipográfico. God loves you. Dios te ama. God loves me. Dios me ama. We are in Christ beloved. Estamos enamorados de Cristo y Cristo está enamorado de nosotros. And this essentially is the gospel message. Y este esencialmente es el mensaje del Evangelio. At its very core, the message is that God loves us. Es el núcleo del mensaje que Dios nos ama. That He would do anything to make a way for us to be with Him. Y que Él va a hacer todo lo que sea necesario para que estemos con Él. And this is why He sent Jesus for us. Y es por lo cual Dios envió a Jesús por nosotros. So as we think about growing in maturity in Christ, Entonces, a medida que pensamos en crecer y madurar en Cristo, we have to start by understanding our new identity, tenemos que empezar por entender nuestra nueva identidad, by reminding ourselves of these things. recordándonos a nosotros mismos una y otra vez. We're God's chosen ones, Soy escogido de Dios, we're holy, soy santo, and we are beloved. soy amado. And it's only after we have understood those truths at a deep level Y es solamente cuando he comprendido plenamente a un nivel profundo cada una de estas tres cosas, if we've understood them from the bottom of our heart, si las entendemos desde el fondo de nuestro corazón, then we can begin to act differently. entonces vamos a empezar a actuar de manera diferente. Then we can begin to correct our character, Entonces vamos a empezar a corregir nuestro carácter, to break these bad habits a that we have. romper, a quebrar estos viejos hábitos. And just as Paul gave us a list of things to put off, Y así como Pablo nos da una lista de cosas que tenemos que hacer a un lado, so he gives us a list of things to put on. nos da ahora una lista de cosas con las que nos tenemos que vestir. In verse 12, we see that we are supposed to put on compassion. Y en el versículo 12, aquí dice que nos tenemos que vestir como escogidos de Dios, dice santos y amados, de entrañable misericordia, compasión, Kindness, benignidad, humility, humildad, meekness, mansedumbre and patience. y paciencia. That's a great list of things to be working on in our Esta lives. es una lista maravillosa de cosas en las cuales deberíamos estar trabajando para tener. To try and be growing in compassion.
O sea, crecer en compasión. So that when we see somebody who has a need, Que cuando veamos a alguien que tiene una necesidad, we want to meet that need. que queremos nosotros suplir esa necesidad. When we find somebody in pain, Cuando encontramos a alguien en sufrimiento, we want to bring the healing of Christ to them. queremos llevar la sanidad de Cristo a esa persona. That we find somebody who is in sorrow, Que cuando encontramos a alguien que está pues llorando, and we bring the joy of our Lord. podamos traerle consolación y el gozo del Señor. Another one that stands out to me in this list is humility. Otra que es muy importante que en esa lista es la humildad. Humility is very difficult. La humildad es una de las cosas más difíciles. And it's something that is especially important for us as leaders Es and algo ministers of the muy gospel. importante para cada uno de nosotros que somos líderes del Evangelio. That as we preach and we see people respond to that preaching, Que conforme predicamos y la gente responde a esa predicación, we might start to think that we're pretty good. no debemos pensar que somos los mejores, That there's something special about us. que hay algo especial en nosotros, And it can be easy for pride to creep into our porque lives. es muy fácil que el orgullo invada nuestra vida y nos sintamos grandes. But we need to grow in humility. Tenemos que crecer en humildad, To understand that the fruit of our ministry is only because of the work of God. entender que si en nuestro ministerio hay fruto, es única y exclusivamente por la gracia de Dios. And the fact that God would use people like you and like me should be a great source of humility. Y el hecho de que Dios nos haya escogido a nosotros para utilizarnos para su obra, eso nos debería hacer muy humildes, ¿verdad? ¿Cómo es que nos escogió? Paul continues to describe what this new character looks like in verse 13. Pablo continúa diciendo cómo se ve el nuevo hombre en el versículo 13. He says that we are supposed to bear with each other. Y dice que se supone que nos debemos soportar los unos a los otros. And this next part is important. Y la siguiente parte sí es importante. That if we have a complaint against someone, we are supposed to forgive. Que si tenemos queja contra alguien que nos ha pues, molestado o nos ha ofendido, tenemos que perdonarlo. And we are supposed to forgive because Christ has forgiven us. Y tenemos que perdonar porque Cristo nos ha perdonado. Because of this new identity that we have in Him. Por causa de esta nueva identidad que tenemos. That He has chosen not to hold our sins against us. Que Él nos ha escogido no para retener nuestros pecados en nuestra contra. And so why do we hold each other's sins against one Entonces, another? ¿por qué nosotros guardamos los pecados los unos de los otros? We are supposed to follow Jesus' example in being Tenemos forgiving que people. seguir el ejemplo y la actitud de Cristo en este asunto. Then in verse 14, Paul gives us one more thing that we are supposed to put on. En el versículo 14 nos da otra cosa de la cual nos tenemos que vestir And he tells us that this is the most important thing. y nos dice que esta es la cosa más importante. He says, above all of Que these, dice, sobre todas estas cosas, put on love. vístanse de amor. Put on love. Vístanse de amor. Just as we saw, part of our identity in Christ is that we are loved by God. Tal y como vimos con nuestra identidad con Cristo, que somos amados de Dios, The most important responsibility that we have is now to love other people. la mayor responsabilidad que ahora entonces tenemos es la de amar a otros. That we are vessels for the love of God to flow through to other people. Porque somos recipientes que recibimos el amor de Dios para amar a los que nos rodean. That this is what God has sent us to do. Porque esto es lo que Dios nos ha mandado a hacer. And so, as you brothers and sisters are going into the prisons, Entonces, a medida que ustedes, hermanos y hermanas, entran a las prisiones, let this be your motivation. dejen que esta sea su motivación. That God has loved you, and so you now love these Que people. Dios te ha amado a ti para que ese amor vayas y lo compartas allá adentro. That they might know something of the love of God that Que ellos is puedan conocer el amor de Dios a través de ti. And if we can do this, we will find incredible strength in ministry. Y si tú lo haces,
vas a encontrar una tremenda fortaleza en el ministerio. We will experience the power of God in our Vamos a lives, experimentar el poder de Dios en nuestras vidas, flowing through us to share His love with the fluyendo a world. través de nosotros para que Él pueda amar a otros por medio nuestro. This passage concludes by focusing our attention back on Christ. Este pasaje concluye reenfocando nuestra atención otra vez en Jesús, By centering us on Christ. centrándonos en Cristo. And there's two specific things about Christ that we're drawn to. Y hay dos cosas específicas que significa centrarnos en Cristo. The first comes in verse 16, La primera viene en el versículo 16, the Word of Christ. la palabra de Cristo. We are told to let the Word of Christ dwell in us richly. Que la palabra de Cristo more en abundancia dentro de nosotros. As Christians, we are people of God's Word. Como cristianos somos gente de la palabra de Dios. That the only reason that I stand up here today is because God has spoken in His Word. De que la única razón por la cual yo estoy parado aquí es que Dios ha hablado en su palabra. That He has something to teach us. Que Él tiene algo que enseñarnos a todos. But if we want to learn from His Word, Pero si queremos aprender de su palabra, we need to let it dwell in us. tenemos que permitir que habite, que more en nosotros. That means we have to spend time with God's Significa Word. que tenemos que pasar tiempo con la palabra de Dios. We have to read it daily. Tenemos que leerla a diario. We have to commit it to memory. Tenemos que memorizarla. And as the Word of God sinks deep into our Y hearts, conforme la palabra se va enraizando profundo en nuestro corazón, it begins to transform us from the inside out. empieza entonces el proceso de transformación de adentro hacia afuera. The thing then that Paul tells us to do after letting the Word dwell in us La cosa que después dice Pablo, después de estar sembrando y habitando la palabra en nosotros, is to teach and admonish one another. es que le enseñemos y amonestemos a otros con la misma palabra. That after the Word of God has changed us, Que a medida que la palabra de Dios nos cambia, then we share it with people so that it can change them. entonces compartamos con otros para que ellos también puedan cambiar su vida. And this is all that we are doing on stage here this weekend. Y eso es lo que estamos intentando hacer aquí en estos días. We are letting the Word of God, which has affected our hearts, Estamos enseñándoles la palabra de Dios que ha afectado nuestros corazones pour out to all of you. y le estamos compartiendo hacia todos ustedes. And now our prayer Y ahora nuestra oración is that this Word would now dwell in you. es que esta palabra que ha funcionado en nosotros también funcione en ustedes, So that you could go and teach it to others. para que ustedes puedan ir y enseñársela a otros, So that they could teach it to para others que after ellos them. también puedan enseñarla a otros. And this is the way that the Word of God Y esta spreads. es la manera en cómo se esparce la palabra de Dios. So we need to be people who are centered on the Word of Christ. Entonces tenemos que ser personas que están centradas en la palabra de Dios. And lastly, we need to be people who are centered on the name